Y siguiendo con la Feria del Libro, uno de los acontecimientos que sucedieron en sus primeros días fue la presentación de un libro que se llama Elementos para una reforma tributaria en la Argentina, cuya presentación hizo el doctor Alejandro Otero. Alejandro Otero es contador público, trabaja en la Administración Federal de Ingresos Públicos, ha realizado estudios de posgrado y es miembro de la conducción del Frente Grande. Y hoy lo tenemos en comunicación. Gracias por atendernos, Alejandro Otero. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por comunicarse. Buenas noches para todos. Bueno, gracias. ¿Cómo fue la experiencia de la presentación del libro? La verdad que fue muy grato. En primer lugar, para mí es un debut porque es la primera vez que me toca presentar, o que, mejor dicho, que me presenten un libro, y justamente la presentación estuvo a cargo de Aristides Corti, que es, como vos sabés, una autoridad en estos temas, con una larguísima trayectoria, que ha sido también un maestro para uno, y entonces que él haya aceptado hacer la presentación y ha tenido palabras muy elogiosas para el texto, y para nosotros, digo nosotros los autores, para Alfredo Iríguez y para mí, ha sido realmente muy gratificante. Así que como experiencia ha sido muy buena y se la recomiendo a todos los que tengan la oportunidad de hacerla. Buenísimo. ¿Y es tu primer libro o es el primer libro que presentaste en la feria? No, como libro es mi primer libro. He participado en otras obras con artículos, pero así abordar un trabajo de punta a punta y editarlo es mi primera vez. ¿Y fue como digamos, una iniciativa profesional o desde el punto de vista de la actividad política que te motivó a escribirlo? Las dos cosas, porque con Alfredo Iríguez hace muchos años que estamos en estos temas. Yo siempre digo, aunque suena raro, que los tributos son para algunos de nosotros un amor largo de esos que no te dejan, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ese enamoramiento y la vida nos dio además la posibilidad de investigar, escribir, estudiar, gestionar y militar estos temas. Así que de alguna manera este trabajo responde a todas esas facetas con las que nos hemos relacionado en estos temas, y fundamentalmente el trabajo lo que hace es reunir una serie de iniciativas que a lo largo de los últimos años hemos venido trabajando y publicando en distintos ámbitos o discutiendo en distintos foros, y de algún modo lo que hemos hecho es ordenarlo, darle una lógica y presentarlo básicamente con un sentido de divulgación, es decir, tratar de hacer fácil un tema que, como bien vos sabés, es complejo, suele hablarse de una manera muy críptica, muy difícil para el común de la gente, y entonces hacemos un esfuerzo de ponerlo en clave de divulgación, ¿no? Eso es bueno. Como dice la presentación del libro, que sea no solo para especialistas, sino para el público en general. Exactamente, porque también la idea es que este debate se dé sobre la reforma tributaria. Vos sabés que acá yo digo siempre, la reforma tributaria es un territorio de falso consenso. Todo el mundo está de acuerdo con que hace falta una reforma tributaria en la Argentina, pero a poco de andar lo que surge son las diferencias, ¿no? Por ejemplo, las cosas que nosotros proponemos no tienen nada que ver con las que se están haciendo actualmente en el país, ¿no? Bien podría el gobierno actual decir que está haciendo una reforma tributaria porque redujo las retenciones a la soja, las eliminó a los productos primarios, a la minería, eliminó ciertos gravámenes internos a artículos suntuarios, hizo alguna modificación respecto de la cuarta categoría en el impuesto a las ganancias, en fin, pero no son las cosas que nosotros proponemos, ¿no? Nosotros nos movemos en una orientación y en todo caso las propuestas nuestras buscan reforzar la idea de que hay que diversificar el sistema productivo en la Argentina, que hay que favorecer el empleo y que hay que mejorar la distribución del ingreso y la riqueza. Vaya, apuntando, digamos, apunta más al desarrollo productivo y a la igualdad de oportunidades. Exactamente, va más por ese lado. Como toda reforma tributaria debe apuntar a ese lado, porque lo demás son parches, ¿no? Porque si hablamos del impuesto a las ganancias, de las retenciones, que en definitiva no hacen al fondo de la cuestión, hacen a la cuestión recaudatoria más que nada. Sí, o a la cuestión de favorecer determinados sectores o intereses, ¿no? Por eso
para nosotros una cuestión con la que insistimos a lo largo de toda la obra es que una reforma tributaria debe tener un sentido y ser consistente con ese sentido, es decir, tiene que proponerse un objetivo que, como decimos, para nosotros es favorecer el desarrollo productivo, el empleo y la distribución del ingreso y la riqueza, y las propuestas tienen que ser consistentes con ese objetivo. Si no, como bien decís vos, se trata solo de parches que buscan o mejorar la recaudación o favorecer a algún sector aliviándole el peso de los tributos, aliviándole el peso fiscal, ¿no? Uh-huh. Y lo bueno de escribir un libro es que realmente tenga propuestas en cuanto a modificaciones, ¿no? Son taxativas las modificaciones que producen, que quieren, que intentan indicar en el libro, o sea, Sí. el impuesto a la ganancia tal cosa, IVA, no sé. Exactamente, sí, nosotros, Sí. Bueno, proponemos cuestiones que tienen que ver con el impuesto inmobiliario, con el impuesto a las ganancias, con el impuesto al valor agregado, con los impuestos digitales, es decir, con una serie de gravámenes que existen, y también hacemos algunas propuestas respecto de otros gravámenes que hoy no existen, como por ejemplo proponemos un gravamen a la compra de divisas y un gravamen a las transacciones financieras distinto de lo que hoy es débitos y créditos bancarios, ¿no? También proponemos a nivel nacional el impuesto a la herencia, que como sabes existe a nivel provincial. Sí. En fin, hay propuestas que tienen que ver con mejorar lo que existe y otras que tienen que ver con incorporar lo que existe. Lo que sí me interesa que quede claro es que las propuestas que hacemos no tienen un afán recaudatorio. Para nosotros la presión fiscal global de la Argentina está bien. Lo que hay que mejorar es la carga tributaria, es decir, hay que lograr en el sistema tributario algo que en algún momento tuvo y que después el sistema tributario perdió, que es poder captar las diferentes manifestaciones de capacidad contributiva. Exacto. Fundamentalmente por el deterioro del impuesto a las ganancias, perdió la capacidad a distintas capacidades. Alejandro, estás hablando de un celular, ¿no? ¿Estás caminando o no? No, estoy sentado. Porque a veces se va un poquito la señal. Bueno, está bien, no, escuchamos bien, perfecto lo de capacidad contributiva y todo eso, se escuchó perfecto. Lo que quería comentar es que a veces el tema de impuesto a las ganancias, que la base recaudatoria se centra tanto en la cuarta categoría, cuando a lo mejor no tendría que ser así, ¿no? Sin duda, ese es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, hay una incidencia muy grande sobre los trabajadores cuando el trato es laxo para otros sectores, como puede ser la minería o como puede ser algunas manifestaciones vinculadas a la renta financiera u otros tratos absurdos que nos parece que hay que mejorar, que tienen que ver con que no se puede tratar igual a las empresas que distribuyen dividendos de aquellas que reinvierten, ¿no? Y sin embargo nuestro impuesto a las ganancias las trata del mismo modo. En fin, hay una serie de medidas a tomar sobre el impuesto a las ganancias que requieren ser integrales, no se puede ver solo la cuestión de cuarta categoría, y mucho menos reducirlo a la discusión del mínimo imponible, porque eso no hace más que generar, en el mejor de los casos, pan para hoy y hambre para mañana. Exacto. Sí, aparte, bueno, que se vienen parchando el impuesto a las ganancias desde el 99 a la fecha sin una modificación profunda de forma y de fondo, ¿no? El tema de, saliendo un poquito a lo mejor de lo que es el libro, de la planificación fiscal a través de empresas offshore, que está tan de moda. Sabemos que en términos generales es legal. ¿Cómo lo ves cuando se planifica desde la Argentina? Cuando alguien en la Argentina planifica su fiscalidad a través de una empresa offshore, ¿lo ves como con una finalidad de evasión o por la cultura digo que tenemos tributaria acá en el país, o lo ves como una planificación fiscal positiva? A ver, te digo, en primer lugar no nos alejamos del libro porque el libro trata estas cuestiones de fiscalidad, de la fiscalidad global, digamos, de la fiscalidad en el mundo globalizado, se ocupa de esas cuestiones y básicamente se ocupa desde la perspectiva del control. El libro tiene, me parece, dicho modestamente, que tiene algunos aportes también respecto a discutir ciertas ideas que están como muy consolidadas y que a nuestro juicio merecen ser revisadas con un sentido crítico. Una de ellas es que cuando hablamos de reforma tributaria no hablamos solo de determinar bases imponibles, hechos imponibles, sujetos pasivos, alícuotas. Además hay que pensar los mecanismos de
redistribución de ingresos entre los distintos niveles de un Estado federal, lo que nosotros llamamos la coparticipación, para hacerlo sencillo, Sí. y las cuestiones de control y de administración tributaria. Entonces, el libro tiene un enfoque que abarca esa tríada, el sistema tributario, los mecanismos de coparticipación y también la administración tributaria. En ese sentido, esto que vos me preguntas tiene mucho que ver con las cuestiones de control, porque en el mundo globalizado hay una gran asimetría entre estados que tienen jurisdicción local y empresas que se mueven a nivel global. Global, ¿no? claro. Esta diferencia de escala es central y todos sabemos el perjuicio que generan los paraísos fiscales y en el uso abusivo de los paraísos fiscales el tema de las empresas offshore, que si bien es legal, muchas veces están insertas en una ingeniería de, como bien vos dijiste, la planificación fiscal, el tax planning, que en ocasiones es nocivo respecto de el desarrollo del fisco y el objetivo de finanzas públicas que se da un país y un contexto democrático. Entonces, por ejemplo, una de las propuestas que nosotros generamos es que el tax planning para cierto tipo de empresas de gran envergadura, muy insertas en el contexto internacional, es un elemento que debiera formar parte del control, que debiera ser analizado año a año por la administración. Y en ese sentido poder prever si la planificación fiscal de una empresa está resultando positiva, es decir, está siendo no solo legal, sino que también incuestionable, porque son dos cosas distintas, una cosa la evasión, otra cosa la ilusión, o si esa planificación fiscal está generando algún deterioro o alguna cuestión cuestionable que es mejor que se manifieste rápidamente y no esperar a que el hecho suceda. Exacto. Entonces, me parece que ahí hay un tema importante y donde el instrumento del tax planning o de la planificación fiscal es un elemento más a incorporar al control en la Argentina. Eso me lleva a preguntarte sobre la necesaria capacitación de la gente que debe controlar eso, porque no es sencillo y muchas veces es una materia a que la administración le escapa a concientizar a sus inspectores o a capacitarlos. Esto, Barco, es central, porque este es un tema efectivamente muy complejo, muy complejo. Vos sabés que uno de los problemas graves de nuestro país es la fuga de capitales, ¿no? Y la fuga de capitales y el uso de los paraísos fiscales para albergar a esa fuga, que en el caso de la Argentina es prácticamente un Producto Bruto Interno, ¿no? Todas las estimaciones dicen que los activos en el exterior de los argentinos llegan a los 400.000 millones de dólares, prácticamente un Producto Bruto Interno de la Argentina afuera del país. Esa fuga de capitales y el uso de los paraísos fiscales, pese a lo que la mayoría de la gente piensa, los estudios más serios revelan que esos fondos, en su mayor parte, provienen de la evasión fiscal y de los abusos del comercio exterior, los llamados precios de transferencia en la sobre y subfacturación, ¿no? Entonces, esto requiere, como decíamos, aceitar los mecanismos de control, porque la mayor parte entonces de la fuga proviene de delitos contra el fisco, digamos, y la capacitación es esencial, porque detectar estas maniobras requiere no solo estar actualizado en materia normativa, sino que estar muy al tanto, muy consciente y muy conocedor de cuáles son los vaivenes del comercio internacional y cuáles son los distintos contextos y el tipo de maniobra que se genera en cada momento. De lo contrario, el día a día, es el día a día. Exactamente. De lo contrario, el fisco queda impotente frente a estas situaciones o las corre de atrás, ¿no? Y correrlas de atrás ya es una desventaja. Nosotros insistimos mucho en el libro respecto de que la fiscalización, la verificación, la capacidad de control tiene que ser cada vez más ex ante y no ex post. Perfecto. Y en ese sentido, todo lo que se pueda hacer preventivamente hay que hacerlo. Bien. O sea que charlando nos dimos cuenta que más allá del título del libro es abarcativo de un montón de cosas que hacen necesario, que acompañan a la posible modificación tributaria, ¿no? Sí, para nosotros la modificación o la reforma tributaria requiere pensar cuestiones conexas, como por ejemplo el federalismo fiscal en la Argentina, si es conveniente, como muchos piensan, que se descentralicen más los impuestos, o si, como decimos nosotros, existen buenos motivos para no desandar el camino de la centralización de la recaudación en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, uno de los motivos es que los fiscos subnacionales
son más vulnerables ante la capacidad de lobby, por ejemplo. Claro. Nos parece que es necesario discutir esto que tanto se ha arraigado respecto a la neutralidad del sistema tributario. El sistema tributario nunca es neutro, ¿no? Sí, siempre genera ganadores y perdedores. En todo caso habrá que decir y justificar por qué uno considera que los ganadores deben ser tales o los que deben contribuir más son cuáles. Pero sin duda la reforma tributaria no se reduce, insisto, a una cuestión técnica, es una cuestión de altísimo contenido político que tiene que ver con la correlación de fuerzas de la sociedad en cada momento, y que entonces discutirla requiere analizar una serie de elementos que van más allá de las leyes tributarias específicas. Bien. Como decíamos nosotros en la apertura del programa, nuestra editorial, muchas veces la estabilidad económica condicionó la estabilidad política de los distintos gobiernos, y sin duda la estabilidad económica va a condicionar también a la estabilidad fiscal a partir de una buena reforma como la que ustedes están proponiendo. Sin duda. Así que esperemos que en algún momento la logremos. Absolutamente, y que esto deje de ser un género literario, porque a veces el tema de la reforma tributaria parece más como un género literario, como el policial negro o la novela rosa, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ojalá lo logremos. Bueno, Alejandro, te deseamos mucha suerte con el libro. ¿Está a la venta el libro? Sí, está a la venta en la Feria del Libro, y ahora y también en la universidad. Es una editorial de la Universidad Nacional de Moreno, y la distribución más amplia se va a dar en los próximos días. Buenísimo. Bueno, otra vez, mucha suerte con el libro y gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vos por el llamado, y un saludo a toda la audiencia. Mucha suerte con tu programa. Bueno, gracias, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Era el doctor Alejandro Otero que nos comentaba sobre la presentación de un libro abarcativo, que lo recomiendo porque no solo habla de una mera reforma tributaria, sino de todos los complementos que ella debe tener para que sea sustentable y favorable a la economía y a la recaudación de la República Argentina. Sabemos que con la recaudación, como decíamos al principio, se educa, se tiene seguridad, se tiene bienestar para la mayoría, o para, mejor dicho, para toda la población. Así que conciencia, gente, hay que pagar los impuestos, hay que requerirle a nuestros representantes que cumplan con las leyes para que todo sea más equitativo y todos tengamos igualdad de oportunidades.